Hola, buenas tardes. Una disculpa, por favor, por la demora, pero tuvimos un par de problemas técnicos que al parecer ya quedaron solucionados. Les pido si me confirman por el chat que me escuchan y que se ve la presentación, por favor. Ok, me confirman que se ve y se escucha la presentación. Pues bien, entonces vamos a arrancar. El día de hoy les vamos a presentar de parte del área legal el primer curso del año, que es en cuanto a las reformas que se dieron el año pasado y que pues ya están en ley y entraron en vigor a partir del 1 de enero de este año, específicamente en lo que es la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cuál va a ser el objetivo de este curso? Pues bien, el objetivo de este curso o seminario va a tener principalmente pues dos funciones, que es conocer las principales reformas que se dan en ISR en cuanto a la parte jurídica. Y aquí sí me gustaría enfatizar, nosotros, pues nuestro nivel de conocimiento, nuestra área de expertise es únicamente en cuanto a la rama jurídica. Cuestiones financieras o cuestiones contables, pues este curso no va a poder ayudarlos a resolver las cuestiones que ustedes tengan al respecto, pero con muchísimo gusto, todo lo que sea la parte jurídica, los podemos ayudar a resolver las dudas que se tengan. De igual manera, conocer en qué consisten los RECICOS o lo que es el régimen simplificado de confianza, tanto para personas físicas como para personas morales. Entonces, ese va a ser el objetivo del curso. Pues bien, para conocer de qué va una reforma fiscal o a qué obedece una reforma fiscal, lo primero que nosotros tenemos que analizar no es la disposición ya en sí, sino cada que se da una reforma que en materia fiscal que regula lo que es la ley de ingresos de la federación, la ley de impuestos sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del IEPS en algunos casos, pues tenemos que remitirnos a otro documento. Voy a detener la presentación un momento y me voy a ir a compartirles otro documento. Un segundo. ¿Me confirman, por favor, si ya lo pueden ver? Okay. Ok, de acuerdo, la Gaceta, correcto. Este documento que les estoy proyectando es precisamente el que el Ejecutivo Federal envía cada año a la Cámara de Diputados. ¿Por qué a la Cámara de Diputados y no a la Cámara de Senadores? Porque nosotros en nuestro sistema jurídico tenemos establecido que cada que haya una reforma a lo que es el sujeto, el objeto, la tasa, la tarifa, es decir, la forma de tributación, esta iniciativa de ley tiene que iniciar forzosamente en la Cámara de Diputados. ¿Por qué no la Cámara de Senadores? Pues porque se entiende que la Cámara de Diputados, por así decirlo, pues es la Cámara baja, a diferencia de un sistema parlamentario o en comparación a un sistema parlamentario, como sería en Europa, nuestra Cámara baja sería la Cámara de Diputados. Entonces, para analizar a fondo una reforma fiscal, este es el primer documento que tendríamos que estar revisando, como lo vemos aquí, va dirigido a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
La exposición de motivos, pues es todo lo que Presidencia o la Secretaría de Hacienda considera que se tiene que reformar para poder alcanzar los objetivos que se tienen para el siguiente año. Es decir, para obtener los ingresos. Los ingresos de la federación, pues no solamente se obtienen a través de lo que son las normas tributarias o los tributos, sino a través de empréstitos o a través de otras figuras u otros elementos que vienen en la ley de ingresos de la federación. Pero esto se los quería mostrar, pues para que cada que nosotros analicemos una reforma fiscal, no se puede pretender analizar en lo que es otro documento que no sea este, sino es la exposición de motivos que manda la presidencia a la Cámara de Diputados. Voy a continuar con la presentación. Pues bien, este curso nosotros ya lo habíamos dado el año pasado en lo que es su parte integral, que eran las 3 leyes que estábamos analizando, que es la ley del impuesto sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación y la ley del impuesto al valor agregado, por lo que es únicamente para reforzar. Pues bueno, se dan cambios sustanciales en lo que es ISR. Tenemos un cambio en lo que es el artículo 27, que en cuanto al CFDI por adquisición de combustibles, y pues no es otra cosa que declarar la información del permiso expedido por la Comisión Reguladora de Energía, o por la CRE, o la Secretaría de Energía, y que en su caso dicho permiso no se encuentre suspendido al momento de la expedición del comprobante fiscal. Otro cambio importante en cuanto al requisito de las deducciones para ISR, pues es lo referente al REPSE. Recordemos que a partir de abril del año pasado queda prohibida la subcontratación laboral, es decir, la subcontratación de trabajadores o poner a disposición de otra empresa trabajadores propios para que le trabajen a dicha empresa. Y pues entonces aquí se modifican los requisitos para hacerse deducible la asistencia técnica cuando se presten por prestadores de servicios especializados, y que sus actividades no formen parte del objeto social de la actividad económica preponderante. En casos de asistencia técnica, nos dice la reforma, asistencia de transferencia tecnológica o de regalías, se compruebe que las autoridades fiscales a quien se proporcionan los conocimientos cuenta con elementos técnicos propios para ello. Es decir, que cuando nosotros estamos prestando servicios de REPSE, ya sea de transferencia tecnológica o de regalías, se debe de comprobar ante quién, ante las autoridades fiscales. ¿Qué autoridad fiscal? Pues ante el Servicio de Administración Tributaria, que precisamente se cuenta con el nivel técnico de expertise para prestar este tipo de asistencia técnica o de transferencia de tecnología. Es decir, no nada más porque yo tenga mi registro REPSE, con eso me va a bastar para poderme hacer deducible esa prestación de servicio especializado, sino que le tengo que además demostrar que ese servicio técnico especializado es especializado. Otro cambio importante que encontramos en cuanto a los créditos incobrables es preocupante porque les comento que a partir de este año van a cambiar un poco las reglas del juego. ¿Pero qué son los créditos incobrables? Pues no es otra cosa que adeudos que tienen otras personas con nosotros, ya no vamos a poder recuperarlos. Anteriormente, antes de la reforma, la dinámica era pues de la siguiente forma. Para los créditos incobrables arriba de 30,000 UDIs, más o menos 213,000 pesos, hubiera transcurrido un año desde la mora, es decir, desde que fueran exigibles, y se debe tener el soporte documental, no solamente que hubiera transcurrido el tiempo que nos marca la ley, es decir, órdenes de servicio, contratos, facturas, convenios, seguimientos de cobro, aviso de deducciones por parte de la deudora, etcétera. ¿Qué es esto de aviso de deducción de parte de la deudora? Que yo le estoy avisando a la parte que me debe ese dinero, que me lo voy a hacer deducible toda vez que pues fue imposible el cobro, para que a su vez ella se lo haga, se lo acumule a sus ingresos dentro de ese ejercicio. El otro supuesto para los créditos arriba de las 30,000 UDIs, es decir, 213,000 pesos más o menos, además de lo anterior, se hubiera iniciado un juicio ejecutivo o arbitral. ¿Qué tipo de juicio ejecutivo? Pues un juicio ejecutivo mercantil. Y arbitral, pues un juicio que propiamente no es ejecutivo, sino que hay una parte intermedia dentro del deudor y el acreedor que va a mediar para llegar a un acuerdo.
Esto cuando antes del cierre del ejercicio. Y el tercer supuesto era el aviso de quiebra o concurso. Esto hasta el año pasado. ¿Qué sucede? Que a partir de este año, además de todo lo anterior, ya no va a ser suficiente esto, sino que tiene que haber una resolución definitiva, perdón, ¿dónde está? Una resolución definitiva emitida por la autoridad competente con la que se demuestre haber agotado las gestiones de cobro o en su caso que fue imposible la ejecución de la resolución favorable. Es decir, que teniendo una resolución favorable, ¿quién es la autoridad competente? Pues los juzgados o los tribunales competentes para ello, y que aún teniendo sentencia favorable, pues no fue posible la ejecución. ¿Qué significa esto? Que pues prácticamente los créditos incobrables van a ser imposibles de podérselos hacer deducibles. ¿Por qué? Porque pues para quienes hemos participado en estos procesos de demostrar la imposibilidad de cobro, un juicio ejecutivo no se lleva o dentro del mismo ejercicio en el que me lo voy a querer hacer deducible. A veces se tarda hasta 10 años todo el proceso, porque pues no solamente es el juicio ejecutivo mercantil, sino pues a veces se apela, a veces se va en amparo y a veces tiene otros accesorios que se desprenden dentro del mismo juicio ejecutivo mercantil que no se van a llevar a cabo dentro de un año. Entonces, al ponernos este tope la autoridad fiscal, prácticamente lo que no se haya hecho deducible el año pasado dentro de tu cierre del ejercicio, no te lo vas a poder hacer deducible en los siguientes años. Aquí nosotros como despacho pues encontramos una posibilidad de agotar esto ante una autoridad jurisdiccional a través de un medio de defensa, al volverse imposible la facultad o esa autorización que hasta nosotros como contribuyentes tenemos hasta el año pasado para deducirnos créditos incobrables. Pues bueno, eso es lo que viene en ley. También vamos a tener que se elimina el régimen de las agapes para personas físicas, lo cual venía regulado en el artículo 74, fracción tercera, en el artículo 74A y en el artículo 74B. ¿A qué se debe esto? Pues no se debe a otra cosa más que a la entrada del reciclo y pues su razón de ser de estos regímenes es que pues ahora ya van a tener otro régimen a través del cual van a poder estar tributando y les van a dar aparentes facilidades. Entonces se eliminan estos regímenes de las agapes y pues el reciclo es el que ahora va a absorber pues a esos regímenes que se tenían hasta el año pasado en la ley del impuesto sobre la renta. También va a haber una nueva obligación de llevar la contabilidad electrónica para personas físicas con actividad empresarial, de servicios profesionales y arrendamiento. Hasta el año pasado, pues no estaba esta obligación de llevar la contabilidad electrónica, pero pues ya van a tener la obligación de llevar esta contabilidad electrónica. Esto va a quedar regulado o está regulado en el artículo 110, fracción 2, y en el artículo 118, fracción 2 también. Su contabilidad la van a tener que presentar a más tardar el 15 de mayo del año inmediato interior a la terminación del ejercicio en que se trata. Y para los demás van a tener que llevar la contabilidad de conformidad al Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Es decir, igual que como lo hacen el régimen general de personas morales. Entonces, se acaba esa facilidad para estas personas que tributaban hasta el año pasado sin llevar contabilidad electrónica. También se deroga lo que es el régimen de incorporación fiscal, que conocíamos como el RIF. Sin embargo, vamos a encontrar que van a poder seguir tributando conforme a ese régimen quienes hasta el 31 de agosto del 2021 tuvieran su inscripción. ¿Por qué hasta el 31 de agosto del 2021? Pues porque para esta fecha, pues todavía no se conocía lo que iba a ser el reciclo. Entonces, pues se entiende que quienes ya estaban en el RIF, o quienes más bien pretendían inscribirse al RIF, tenían desconocimiento de este nuevo régimen. Entonces,
Si lo hicieron después de esta fecha, pues se entiende que únicamente era con el objeto de hacerse suyos las facilidades que el RIF tiene y que el RECICO no tiene. En lo personal, yo considero que el régimen de incorporación fiscal daba mayores facilidades que lo que da el RECICO, y ahorita vamos a ver por qué. De igual forma, para la presentación del aviso de permanencia, este se tiene que dar a más tardar el 31 de enero. Si no se presenta, pues se entiende que no es nuestro deseo conservar este régimen y pasaríamos a lo que es el RECICO. Ahora, en cuanto a la opción de acumulación por ingresos de personas morales, el aviso de actualización se tiene que dar igualmente a más tardar el 31 de enero y se elimina todo lo que es, más bien se deroga porque no se abroga, todo lo que es el capítulo octavo, que iba del artículo 196 al 201, que constituía o que regulaba todo lo que era el RIF para personas morales. Entonces, pues, desaparecen todos estos artículos. Ahora, dentro del artículo 113E, vamos a encontrar lo que sí pueden hacer los sujetos del RIF y lo que no. ¿Qué nos dice primeramente? Este régimen será para personas físicas que realicen únicamente, es decir, nos vamos primero con lo que son personas físicas, únicamente que realicen actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes. Podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que la totalidad de sus ingresos propios o actividades señaladas en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de 3.500.000 pesos. Es decir, si si mis actividades propias en el último ejercicio que me está señalando aquí rebasa este tope, no voy a poder ser o no voy a poder optar por el RECICO para personas físicas. ¿Quiénes no van a poder ser candidatos o sujetos al RIF? Pues no van a poder aplicar las personas que sean socios, accionistas o integrantes de personas morales cuando sean partes relacionadas en la ley, en los términos del artículo 90, sean residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, es decir, paraísos fiscales, o bien perciban los ingresos a que se refieren las fracciones 3, cuarta, quinta, sexta del artículo 94 de esta ley. Es decir, este régimen pues sería la sustitución de lo que es el RIF. Sin embargo, sí nos está poniendo parámetros como muy claros de quiénes sí y quiénes no van a poder participar de este régimen. Y se entiende que si yo soy socio o soy accionista, aquí nos dice personas morales. Por personas morales hay que entender a todas las que regula el régimen general para personas morales, no solamente empresas o sociedades mercantiles, sino todas. Aún así, yo sea socio de una asociación civil o sociedad civil que no tiene fines de lucro, se entiende que no va a poder participar del RECICO. Ahora, ¿cuáles van a ser los supuestos para salir de este régimen? Pues bien, en caso de que los ingresos, que ya lo hemos comentado, excedan de 3.500.000 pesos en cualquier momento del año de la tributación, se incumpla con alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 113G de la ley, contar con comprobantes fiscales digitales por internet por la totalidad de sus ingresos efectivamente cobrados, encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, no encontrarse en el listado de contribuyentes publicados por el Servicio de Administración Tributaria en cuanto al 69, cuarto párrafo. Es decir, básicamente, los supuestos de salida pues van a ser que yo esté localizable, que no esté dentro del 69B o en supuestos de empresas factureras o que realizan actividades simuladas o que no tienen sustancia económica o que no tienen razón de ser o son facturas pues de papel, y cumplir con mis obligaciones fiscales en cuanto a mi 32D, es decir, que salga positiva mi opinión de cumplimiento fiscal. ¿Cuáles van a ser las obligaciones de estos contribuyentes? Pues bueno, solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y mantenerlo actualizado.
contar con la firma electrónica avanzada y buzón tributario activo, contar con comprobantes fiscales digitales por Internet por la totalidad de sus ingresos efectivamente cobrados, obtener y conservar los comprobantes fiscales digitales por Internet que amparan gastos e inversiones. Estos contribuyentes pues van a determinar los pagos mensuales cobrados en la totalidad de sus ingresos que perciban por las actividades a que se refiere el primer párrafo del artículo 113. Es decir, la acumulación de los sujetos que van a estar en este régimen va a ser en cuanto a flujo y no en cuanto a ingreso realmente percibido. Sí van a tener posibilidad de deducir, pero sus ingresos van a ser en cuanto a flujo y no propiamente en cuanto a ingresos. Salida y regreso del régimen, igualmente nos va a establecer el artículo 113 y dice que cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a esta sección por el incumplimiento de sus obligaciones fiscales, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos de la misma. Es decir, que si por incumplimiento esto provoca la salida del reciclo, no voy a poder volver a optar por tributar en este régimen. Y cuando se trata de contribuyentes que hayan excedido la cantidad o el tope que nos establece la ley del impuesto sobre la renta, pues en este caso podrán volver a tributar siempre que los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no exceda de esta cantidad. Es decir, si vas a poder regresar si tus ingresos fueron de 3,499,000 pesos. El ejemplo más sencillo. ¿Cómo va a ser el cálculo anual para las personas físicas? Pues bueno, están obligados a presentar su declaración anual en el mes de abril del año siguiente al que corresponda su declaración. Y como lo comentamos, van a considerar el total de los ingresos que perciban por las actividades a que se refiere el artículo y amparadas con los comprobantes fiscales digitales por Internet, es decir, por sus CFDIs efectivamente cobrados. Es decir, aquellos que no fueron efectivamente cobrados, pues no los vamos a incluir. Sin incluir el impuesto al valor agregado y sin aplicar deducción alguna, conforme a la siguiente tabla. Y aquí pues nos indica cuál va a ser la tasa aplicable que van a tener que estar pagando por impuestos sobre la renta las personas físicas que opten por este régimen. Hasta 300,000 pesos, la tasa aplicable va a ser del 1%, hasta 600,000, 1.10%, hasta 1,000,000, 1.50, 2,500,000, 2%, y hasta 3,500,000, 2.50. Ahora, dentro de este régimen también vamos a encontrar que la retención de las personas morales va a tener pues un supuesto especial. Y no es el artículo que cuando los contribuyentes a que se refiere el artículo 113E realicen actividades empresariales, profesionales o arrendamientos a personas morales, estas últimas deberán retener como pago mensual el monto que resulte de aplicar la tasa del 1.25% sobre el monto de los pagos que les efectúen, sin considerar el IVA, debiendo proporcionar a los contribuyentes el comprobante fiscal en el que consta la retención, el cual deberá enterarse por la persona moral a más tardar el día 17 del mes inmediato anterior al que corresponda el pago. Esto es, pues ya ocurre dentro de las personas morales que a su vez tienen relación con personas físicas y pues no se debe a otra cosa más que en la desconfianza del fisco para que las personas físicas paguen sus impuestos. Cuando nosotros encontramos exceso de retenciones o un sistema excesivo de retenciones, quiere decir que pues nuestro sistema tributario no funciona bien. Esto ya lo hemos comentado en otros seminarios. Cuando hay un exceso de que todo el mundo se retiene unos entre otros, pues no es otra cosa más que una falta de capacidad de la autoridad jurídica del país para poder recaudar. Entonces nos deja esta facultad a nosotros como contribuyentes, o más bien esta obligación que en el estricto sentido debería de tener la autoridad para recaudar. Entonces esto pues es básicamente por eso, porque el sistema tributario no es funcional. Entonces le damos o le imponemos la carga a quien sabemos que sí paga los impuestos o quien va a tener mayores posibilidades de pagar los impuestos, le retenga el impuesto a quien debería pagarlos.
Esa es la razón de ser, una total y absoluta falta de capacidad de hacer su trabajo por parte de las autoridades. Y hay una disposición general: las personas físicas que opten por tributar en términos de esta citada nueva sección deberán aplicar a más tardar dentro de los 6 meses siguientes a partir de la entrada en vigor del decreto los acreditamientos y deducciones, así como solicitar la devolución de los saldos a favor que tuvieran pendientes. Ahora, todo esto en cuanto a las personas físicas. En cuanto a las personas morales, pues igualmente. Sus ingresos dentro del ejercicio inmediato anterior no van a poder exceder de 35 millones de pesos. Y vamos a encontrar algo muy particular. Estas empresas no van a poder estar constituidas por otras empresas o por otras personas morales. Sus socios, accionistas o integrantes no podrán participar en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o su administración. ¿Dónde vamos a encontrar los parámetros para tener el control de la sociedad en su administración? Dentro de la misma ley del impuesto sobre la renta, pero también dentro del Código Fiscal Federal, en cuanto a lo que es esta nueva facultad que tiene la autoridad del beneficiario controlador. Cuando partes relacionadas en los términos del artículo 90 de la ley, se entenderá por control cuando una de las partes tenga sobre otra el control efectivo de su administración a tal grado que pueda decidir el momento de que el reparto sea directamente distribuido de los ingresos, utilidades o dividendos entre ellas. Aquí pues nos da un primer parámetro. Los contribuyentes que realicen a través del fideicomiso o asociación en participación, los contribuyentes que dejen de tributar conforme a lo previsto en este capítulo. ¿Cuáles van a ser los ingresos acumulables de estas personas? Pues bueno, se consideran ingresos acumulables el momento en el que sean efectivamente percibidos. Algo muy similar a lo que sucede con lo que son las sociedades civiles o las asociaciones civiles, que acumulan o se considera que los ingresos son efectivamente percibidos en el momento en el que son cobrados. A diferencia de los demás contribuyentes, una vez que tú emitiste tu CFDI de ingresos, en ese momento acumulas el ingreso, ¿no? Hasta que si te paga o no te paga, eso es punto y aparte. Se consideran efectivamente percibidos en el momento en el que tú emitiste tu CFDI. Ahora, sí nos da parámetros la ley para establecer los momentos de acumulación, pero bueno, eso es, por así decirlo, no tiene que ver con los reciclos, pero lo quería dejar como ejemplo. Nos dice que los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellos correspondan a anticipos, a depósitos o en cualquier otro momento, sin importar el nombre con el que se les designe. Ahora, hay algo que sucede en cuanto a efectivo. Por efectivo, no solamente se debe entender el dinero físico, debemos entender a efectivo aquellas otras, yo considero que no debe ser el nombre de efectivo, sino numerario. Entonces, por lo regular nosotros entendemos efectivo, pues el dinero físico, no. Por efectivo se debe entender en cheque o en otra disposición, no exclusivamente cuando te entreguen el dinero físico, es decir, en numerario. Todo lo que comprenda numerario se debe entender como físico o como efectivo para que lo podamos entender y no tengamos discrepancias con la autoridad. Tratándose de cheques, se considera percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques de un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. Cuando la misma autoridad nos está haciendo distinciones entre efectivo y lo que se considera numerario, es por eso que empieza a haber confusiones de parte de los contribuyentes de en qué momento se tiene que acumular, qué es efectivo, si el cheque lo considero como un título de crédito o lo considero como efectivo. No, o sea, se debe entender efectivo todo aquello que pues sea dinero o que tenga un valor o un título de crédito o acciones
pero si encontramos que la misma ley nos está dando diferentes momentos de acumulación, pues entonces vamos a entender a esos momentos de acumulación. En todo lo que la ley no lo disponga, vamos a tener que entender efectivo en todos los demás casos. Aquí sí nos hace una distinción en tratándose de cheques. Espero que haya quedado como claro. También se entenderá que el ingreso es efectivamente percibido cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Cualquier forma de extinción de las obligaciones nos vamos a tener que remitir a lo que es el Código Civil Federal. La extinción de la obligación no solamente se da con el pago, sino puede ser dación en pago, puede ser porque te perdono la deuda, es decir, una condonación, o porque tú me debes, pero yo también te debo, pues entonces ahí se mata la deuda. Es decir, hay un sinfín de formas de extinguir las obligaciones y tenemos que atender a cada una de ellas. Dentro del régimen simplificado de personas morales, el artículo 208 nos da los parámetros de cuáles van a ser las deducciones autorizadas, y aquí pues valdría prestar atención para saber si nos conviene subirnos al reciclo o si tributamos como cualquier otra persona del régimen general de ISR. La primera, las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan siempre y cuando que se hubiera acumulado el ingreso correspondiente. Las adquisiciones de mercancías, así como las materias primas, los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, las inversiones, los intereses pagados derivados de la actividad sin ajuste alguno, las cuotas o cargos de los patrones pagados al IMSS, las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, y de las primas de antigüedad constituidas conforme a esta ley. El monto de la deducción a que se refiere es lo que se dispone en el artículo 25, fracción 10 de esta ley. Ahora, ¿cuáles van a ser los requisitos de las deducciones? Que hayan sido efectivamente derogadas en el ejercicio en el que se trate, es decir, que hayan sido efectivamente, que hayan salido del peculio de la reciclo en el ejercicio de que se trate. Cuando los pagos a que se refiere el pago anterior se efectúen con cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio en el que ésta se cobre, siempre que entre la fecha consignada al comprobante fiscal que se haya expedido en la fecha en la que efectivamente se cobre dicho cheque no hayan transcurrido más de 4 meses. Tratándose de inversiones, estas deberán deducirse en el ejercicio en el que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente. En dicho ejercicio no se haya derogado la totalidad del monto original de la inversión, o lo que se conoce como el MOI. Que sean estrictamente indispensables para la obtención de ingresos, y la estricta indispensabilidad, pues ya la conocemos, es todo aquello que nos permita obtener ingresos. Pero hay criterios en el cual, a partir de la reforma de 2014, la Suprema Corte de Justicia pues emitió una serie de disposiciones en las cuales nos dice que pues hay deducciones que pues son deducciones que se entiende que permiten al contribuyente obtener ingresos, y hay deducciones que no deberían de ser deducciones, pero que sin embargo ahí están y están topadas. Esto se debió porque recordemos que a partir de la entrada en vigor de la reforma más fuerte que hemos tenido en los últimos años en materia fiscal, se limitó el monto de las deducciones tanto para personas físicas como para personas morales. Entonces, la Suprema Corte, muchos contribuyentes se ampararon, el asunto llegó a la Corte y nos dijo, pues, ¿sabes qué, contribuyente? En primera instancia hay deducciones estructurales, las que les acabo de comentar que sí son deducciones, y otras que son no estructurales y que en primera instancia no deberían de ser deducibles. Vamos a tener que atender a esto cada vez que nosotros pretendamos hacernos deducibles cuestiones como esta, y aplica no solamente para las reciclos, sino para las personas morales. Un ejemplo claro de esto vamos a entenderlo en lo que son el pago de horas extras a los trabajadores. Está topada, son deducciones no estructurales, por lo que en estricto sentido o de conformidad a la jurisprudencia que emitió la Corte, no deberíamos hacernos deducibles al ser deducciones no estructurales. Espero que haya quedado claro el ejemplo. También
Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes del ejercicio que corresponda, excepto tratándose de las deducciones a que se refiere el artículo 209 de esta ley. Igualmente, que en personas físicas va a haber salidas de este régimen o causales de salidas de este régimen. Las empresas contribuyentes que no cumplan con los requisitos para continuar tributando en términos de este capítulo deberán cumplir con las obligaciones previstas en el título 2 de esta ley. ¿Y qué es el título 2? Pues el régimen general. Respecto a los pagos provisionales que se deben efectuar en términos del artículo 14 de esta ley, correspondientes al primer ejercicio inmediato siguiente a aquel en el que se dejó de tributar en el reciclo, se deberá considerar como el coeficiente de utilidad al que corresponda a la actividad preponderante de los contribuyentes conforme al artículo 58 del Código Fiscal Federal. Deberán presentar a más tardar el 31 de enero inmediato siguiente a aquel en el que dejen de aplicar el reciclo un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones ante el SAT. En caso de que los contribuyentes omitan presentar el aviso que nos menciona en el apartado anterior, la autoridad fiscal podrá realizar la actualización de actividades económicas y obligaciones sin la necesidad del contribuyente presente dicho aviso. Es decir, si no lo haces tú, lo voy a hacer yo, autoridad. Ahora, ¿cuáles van a ser las prohibiciones? Perdón, prohibiciones para que se opte por el reciclo. Los contribuyentes que hasta el 31 de diciembre del 2021 tributen en términos del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que en dicho ejercicio, y que en el ejercicio 2022, perdón, tributen en términos del capítulo 12º del título séptimo de dicha ley. No deberán efectuar la acumulación de los ingresos percibidos efectivamente durante el 2022, siempre que dichos ingresos hayan sido acumulados hasta el 31 de diciembre de 2021 de conformidad con el citado título segundo, es decir, con el régimen general. Que hubieran efectuado las deducciones correspondientes conforme al citado título segundo, no podrán volver a efectuarlas conforme al citado capítulo 12º. Deberán seguir aplicando los porcientos máximos de deducción de inversiones que le corresponden de acuerdo a los plazos que hayan transcurrido respecto a las inversiones realizadas hasta el ejercicio anterior. Ahora bien, eso en cuanto a los reciclos. En cuanto a los integrantes del sistema financiero, va a haber una reforma, o hubo, mejor dicho, una reforma en cuanto a lo que es el artículo 7º, el tercer párrafo, para dar lugar a la emisión de reglas de carácter general por parte del SAT. Y nos dice, el Servicio de Administración Tributaria podrá emitir las reglas de carácter general necesarias para la debida y correcta aplicación de este párrafo. Esto con la finalidad de que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de manera sencilla. También hay un cambio a lo que es el concepto de intereses. Y dice así. En cuanto al artículo 166, párrafo 11º, establece que las tasas de retención señaladas en el 7º párrafo no serán aplicables cuando los beneficiarios efectivos perciban más del 5% de los intereses derivados de los títulos que se trate. El objeto de la modificación de este párrafo, pues, es eliminar el término derivados de los títulos de que se trate, con el fin de combatir la indebida interpretación que se realiza en los grupos transnacionales de la disposición referida. Con el fin de armonizar esta modificación, se sustituyen los numerales 1 y 2 de dicha disposición por la palabra emisor por deudor. Cuando hay estos cambios de palabras, que simplemente pues no es otra cosa que el término, el adjetivo, lo que ustedes quieran, pero que da lugar a interpretación, es porque hubo juicios que el SAT perdió. Que años antes o el año pasado hubo importantes pérdidas en cuanto a la recaudación, y entonces para no pasar por el mismo caminito del siguiente ejercicio, pues lo más fácil, modificó la ley. Entonces, cuando ustedes se encuentren este tipo de cambios en las disposiciones, es porque hubo juicios fiscales que el Servicio de Administración Tributaria perdió en los tribunales, y entonces, pues, el camino más fácil, pues, es modificar la ley. Ahora, en cuanto al cálculo del ISR anual por personas físicas, derivado de la eliminación del reciclo, se modifica el primer párrafo del artículo 152 para quitar la referencia de la determinación de la utilidad gravable. Y queda así. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando a los ingresos obtenidos conforme a los capítulos 1, 3, 4, 5, 6
octavo y noveno de este título, después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos capítulos, la utilidad gravable determinada conforme a la sección primera del capítulo segundo de este título. Ahora, en cuanto a los créditos respaldados, la modificación se da en el artículo 11º, fracción quinta del artículo mencionado, y se incorpora un quinto párrafo para introducir un supuesto adicional que configure la existencia de créditos respaldados con la final de evitar la implementación de planeaciones que involucren operaciones de financiamiento que erosionan la base tributaria de los contribuyentes. También van a tener el tratamiento de créditos respaldados aquellas operaciones de financiamiento distintas a las previamente referidas en el artículo en mención, que carezcan de la razón de negocios. Y la razón de negocios, pues ya hemos hablado en otros seminarios de lo que es la razón de negocios. Cuando el beneficio fiscal sea mayor que el beneficio económico, la autoridad fiscal va a poder reconfigurar tu acto jurídico para que paguen los impuestos que debiste haber pagado, porque únicamente se entiende que estás modificando la figura para que obtengas beneficios fiscales mayores de los que realmente te corresponden. Ahora bien, en cuanto a la reducción de los pagos provisionales, hay una reforma al artículo 14, séptimo párrafo, inciso B, con el fin de especificar que la autorización para reducir pagos provisionales se refiere al coeficiente de utilidad y no hacia la disminución de pagos provisionales. También, si se hubiera cubierto una cantidad menor a la que correspondiera, se deberá presentar la declaración complementaria correspondiente con la finalidad de que se cubran las cantidades omitidas con la actualización y los recargos respectivos. Un momento, por favor. En cuanto a la propiedad, el usufructo de la nueva propiedad, pues será un cambio sustancial que obedece a la enajenación de bienes inmuebles. Recordemos que por enajenación, en materia fiscal, no solamente es la compraventa, sino todo lo que se refiere en el Código Fiscal de la Federación. Y no escapa de ella el usufructo. Entonces, se va a adicionar, o se adicionó, mejor dicho, un artículo 18, una fracción 12ª, para precisar que la consolidación de la nueva propiedad y el usufructo de un bien se deben de considerar como ingreso acumulable. Y los parámetros son que el ingreso será el valor del derecho del usufructo que se determine en el avalúo. El avalúo deberá ser practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales. El ingreso se acumulará al momento en el que se consolide la nueva propiedad y el usufructo de un bien. El nudo propietario deberá realizar el avalúo, acumular el ingreso y presentar la declaración que corresponde. También se establece la obligación de los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales para que a través de la declaración informen a la autoridad fiscal las características de la operación del desmembramiento de la propiedad y los datos del contribuyente que adquirió la nuda propiedad dentro de los 30 días siguientes a la realización de la operación, conforme a las reglas de carácter general que para ello emita el Servicio de Administración Tributaria. La resolución miscelánea fiscal para 2022 fue publicada hace unos días, entonces ya tenemos las reglas de operación para lo que es este desmembramiento de la propiedad, que pues van a tener 30 días todas aquellas autoridades, llámese fedatario, llámese notarios, corredores, que tengan conocimiento de esto, se lo tienen que pues hacer saber a la autoridad fiscal, para que la autoridad fiscal tenga bien detectado a aquel contribuyente que pues está pasando a su patrimonio, pues la propiedad. De igual manera, se adiciona un cuarto párrafo al artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el que se establece que, para determinar la ganancia en enajenación de una propiedad de un bien, debe restarse el precio obtenido del MOI en la proporción del precio que corresponda a dicho atributo transmitido. Y aquí pues encontramos la operación. Ahora, en cuanto a reestructuración de sociedades, aquí hay que prestar importante atención. Se reforma el artículo 24
para precisar que el beneficio que pueda realizarse en la enajenación a costo fiscal solo se otorgará a sociedades residentes en México pertenecientes a un mismo grupo. Con ello se garantiza que la plusvalía de las acciones respecto de las cuales no se causó el impuesto sobre la renta corresponde por virtud de haberse autorizado la enajenación a costo fiscal se grave posteriormente en México y que la sociedad adquirente es residente en el país. Por otra parte, también se reforma este artículo para evitar que las reestructuras corporativas constituyan un vehículo de elusión para el pago del impuesto sobre la renta. Es decir, si yo quiero enajenar acciones y hacerlo a costo fiscal, no lo voy a poder hacer si no son exclusivamente sociedades residentes en México. Entonces, primer supuesto, la residencia, y el segundo, pertenecientes a un mismo grupo. Si no se cumple con cualquiera de estos dos, no voy a poder hacer la reestructura corporativa a costo fiscal y pues lo tendré que hacer con las otras opciones que me da la ley del impuesto sobre la renta cuando se trata de enajenación de acciones. Operaciones con partes relacionadas, pues vamos a encontrar una modificación en el artículo 76, fracción novena y décima de la ley del impuesto sobre la renta que elimina la referencia a los residentes en el extranjero. Se realizan precisiones en lo que son los artículos 76, fracciones novena, décima segunda, 90, 179 de la Ley de Impuesto sobre la Renta para homologar el contenido del artículo 180 en cuanto a realizar la referencia a los márgenes de utilidad. Se establece con mayor claridad, detalle y explicación lo que debe contener la documentación comprobatoria para demostrar que el monto de los ingresos y deducciones que están efectuadas de acuerdo a los precios, montos, contraprestaciones y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado como partes independientes en operaciones comparables. De igual forma, se adiciona lo que es el plazo señalado en el artículo 76, fracción décima 76A, para homologar la fecha de cumplimiento de la presentación de la declaración informativa y la declaración informativa local de partes relacionadas con la presentación del dictamen, es decir, para el 15 de mayo. Entonces, esta es una fecha que tenemos que tener especial atención para lo que son partes relacionadas, tanto partes relacionadas en el extranjero como partes relacionadas de un mismo grupo en México. De igual forma, se reforma el artículo 24, fracción séptima, para incorporar los requisitos adicionales. Se precisa que cuando en el ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad fiscal, llámese revisión de gabinete, revisión electrónica y visita domiciliaria, la autoridad fiscal detecte que la estructuración carece de razón de negocios o que se realizó sin cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en el artículo 24, la autorización a que se refiere dicho artículo quedará sin efectos. Se señalan las operaciones relevantes que se podrán tomar en consideración de la autoridad para determinar si la forma relacionada con la reestructuración llevada a cabo se contó con una razón de negocios válida. ¿Qué quiere decir esto? Pues no es otra cosa más que es esta reestructura corporativa que yo estoy llevando a cabo. Llámese fusión, llámese escisión, llámese enajenación de acciones, no tiene una razón de negocios, pues entonces la autoridad fiscal va a reconfigurar esta reestructura corporativa y va a recalcular si es necesario el costo de las acciones para que pagues el impuesto que debiste de haber pagado. Es decir, que ya no vamos a poder estar simulando reestructuras corporativas que tienen como único fin eludir el pago de contribuciones. Determinación de la utilidad fiscal neta. Si les parece bien, hacemos una pausa de 5 minutos y regresamos para continuar con el seminario. Si no tienen ningún inconveniente, por favor, para que puedan tomar agua, ir al baño, tomar un café y continuar. Entonces los veo en 5 minutos, por favor. Son 5 para las 3, nos vemos a las 4 en punto.
Bien, continuamos. Ya casi terminamos el seminario, les pido un poco de paciencia. Hay una reforma en el artículo 77 que en cuanto a lo que es la determinación de la UFIN o la utilidad fiscal neta, en cuanto a la participación de los trabajadores de las utilidades. La UFIN, pues recordemos que pues, es esta cuenta que son los ingresos más no, las deducciones y la participación de los trabajadores en las utilidades del ejercicio inmediato anterior para integrar lo que es la CUFIN. Espero haberlo dicho bien y que no me maten los contadores. Se modifica el tercer párrafo del artículo 77 para precisar que la participación de los trabajadores en las utilidades en las empresas no es un concepto que se tenga que restar para la determinación de la utilidad fiscal neta. Entonces, pues nos hace esta precisión. También hay una reforma en lo que es el asimilables a salarios que nos dice que los asimilables a salarios no van a poder tributar en reciclo personas físicas debido a que pues el reciclo únicamente pueden tributar las personas físicas que realicen actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes. Para ello se precisa que los asimilados a salarios señalados en las fracciones cuarta, honorarios preponderantes a un prestatario, quinta, honorarios que opten porque se asimilen, y sexta, actividades empresariales que opten porque se asimilen, no van a poder participar. Todas del artículo 94, al obtener ingresos mayores a 75 millones de pesos, deberán tributar conforme al régimen de actividades empresariales y profesionales. Del capítulo segundo, sección primera y título cuarto, a partir del año siguiente al quien en el que se excedieron dicho monto. CFDI por retenciones de servicios profesionales. Esta modificación pues nos dice que las personas morales obligadas a efectuar la retención podrán, por no proporcionar el comprobante fiscal a que se refiere el párrafo anterior, siempre que la persona física que preste servicios profesionales les expida un comprobante fiscal que cumpla con los requisitos a que se refieren los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, y que en el comprobante señale expresamente el monto del impuesto retenido. Me gustaría hacer una precisión porque recordemos que a partir de este año hay una pequeña modificación en cuanto a lo que son los CFDIs, que pues regresa lo que es poner el nombre completo de la razón social y el código postal de lo que es la persona a la cual le estamos emitiendo el comprobante fiscal. Determinación del impuesto sobre la renta de entidades extranjeras. Hay una modificación a lo que es el artículo 177, segundo párrafo, con la finalidad de aclarar que las reglas relacionadas con el ajuste inflacionario y con los efectos cambiarios referidos al peso mexicano nunca han estado dirigidas a los ingresos obtenidos en el extranjero en un régimen fiscal preferente. Motivo por el cual, si tales reglas no deben tomarse en cuenta para el momento de la determinación del ISR en México, para efectos de la comparación con el impuesto pagado en México, tampoco deben tomarse en consideración para determinar el resultado fiscal de la entidad extranjera sujetas a las disposiciones del título sexto. Es decir, que no van a jugar para lo que son fluctuaciones cambiarias, pues aquellas empresas que están en paraísos fiscales. Residentes en el extranjero, vamos a encontrar un cambio en lo que es el artículo 160, que establece un supuesto de gravamen por la adquisición de bienes inmuebles para que el residente en el extranjero que no tiene un establecimiento permanente o un EP en México, o cuando teniéndolo no se trata de un ingreso atribuible al mismo. ¿Esto con qué objeto? Pues para hacer efectiva la recaudación por este concepto, se reforma el párrafo quinto del artículo 160 y se establece que cuando las autoridades ejercen sus facultades de comprobación, ya sabemos cuáles, y practiquen un avalúo y existe una diferencia por más del 10% de la contraprestación pactada por el enajenante residente en México o con EP en el país, se ha obligado al entero del impuesto y sustituye al contribuyente residente en el extranjero de dicha obligación. Ahora, en cuanto a los REFIPRES o regímenes fiscales preferentes o paraísos fiscales, se elimina la distinción del tratamiento para operaciones entre partes relacionadas residentes en México y en el extranjero. De igual forma, se elimina la posibilidad de disminuir el ajuste anual por inflación en el cálculo del resultado de la entidad. ¿Hay estímulos fiscales? Sí hay estímulos fiscales, los menos, pero pues son en cuanto a cuentas personales de ahorro,
patrones que contraten personas que padezcan discapacidad y adultos mayores, fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles, estímulos, lo que son las fibras, estímulos fiscales a la producción y distribución de cinematografía teatral nacional. Pues claro, como desaparecieron lo que son los fideicomisos, y dentro de estos estaban los dedicados a cinematografía, pues se entiende que ahora quieran como subsanar esta cuestión, que pues ya no van a poder otorgar a esta industria, pues entonces les dan este estímulo. Contribuyentes dedicados a la construcción y a la enajenación, desarrollos inmobiliarios, de la promoción de inversión en capital de riesgo en el país, sociedades cooperativas de producción, también hasta la opción de acumulación por ingresos para personas morales, el estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología, el estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento, equipos de alimentación para vehículos eléctricos y el régimen simplificado de confianza para personas morales. Y pues bueno, esto es básicamente todo lo que tenemos en cuanto a ISR, tanto personas físicas como personas morales. Como vemos, pues son cambios de fondo y de forma que tenemos que prestar importante atención a partir de este ejercicio. De mi parte sería todo. Si tienen alguna duda o cuestión, por favor les pido que me la hagan saber en el apartado de preguntas y respuestas o en el chat para que podamos desahogarlas con mucho gusto. Entonces doy un par de minutos para que si tienen alguna duda, por favor, la pongan en el apartado correspondiente. Bueno, al parecer no tenemos, sí. ¿La tabla del ISR para el nuevo régimen es anual? Nos pregunta Sonia Cristina. Sí, Sonia, esta nueva tabla, o mejor dicho, tarifa, para la determinación del impuesto sobre la renta de reciclos, sí va a ser anual. No, gracias a ti. Bueno, al parecer no tenemos más preguntas. Daríamos por concluido el seminario el día de hoy. Les pido por favor 2 minutos a los colaboradores del despacho para tomar su asistencia, y el día de hoy les estará llegando la liga para que puedan realizar su evaluación y poderla compartir con recursos humanos. De mi parte, pues, les deseo que pasen a todos un excelente 2022, que cumplan todos sus objetivos, tanto personales como profesionales, y que tengan mucha salud y bienestar su familia y ustedes. Que pasen excelente tarde.